Buenos días chicos, en este tercer laxo seguiremos estudiando los trabajos de Mendel y su aporte a la genética. La palabra genética significa ciencia que estudia la herencia y las variaciones, es decir, todas las condiciones relacionadas con el material genético de nuestras células. La genética es una ciencia relativamente nueva que se inicia en el siglo XIX con los estudios de un monje austriaco llamado Gregor Mendel, quien, intrigado por la forma en que se transmiten las características de los padres a los hijos, realizó experimentos con plantas de guisante, aplicando por primera vez una investigación de este tipo el método científico. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué los hijos tienen algunos parecidos a sus padres y a sus abuelos, o por qué una planta que produce frutos pequeños originan otra planta con frutos muy similares. Todas estas preguntas o incógnitas referente a esto se encarga de estudiar la parte de la genética. La genética maneja hoy conceptos relativos a la herencia que se deben al aporte de las investigaciones de Mendel. Aún así, conviene tener presente que en el desarrollo de los principios básicos de la herencia han contribuido varios científicos que garantizan y ampliaron los planteamientos mendelianos. En este primer objetivo de este tercer laxo, se les pide realizar una exposición de la parte genética. Vamos a estudiar acá lo que es la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel, la teoría cromosómica de la herencia, los trabajos de Walter Sutton, de Thomas Morgan y de la doctora Stevens, para así concretar la parte teórica o el basamento teórico de lo que es la parte de la genética. Antes de explicarles lo que es la segunda ley de Mendel, vamos a recordar lo que es la primera ley de Mendel o el principio de la segregación. La primera ley de Mendel consiste o dice, al cruzar los híbridos obtenidos en la primera generación, los dos caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los distintos gametos, así aparecen varios fenotipos en la descendencia. La primera ley de Mendel establece que se pueden estudiar una sola característica y que esas características siempre va a estar enmarcada el dominante y un carácter recesivo. El carácter dominante siempre va a salir en la primera generación filial y el carácter recesivo va a ocurrir o va a aparecer en la segunda generación filial, pero en un 25%. En cambio, la segunda ley de Mendel o la ley de la distribución independiente de los caracteres establece que los factores hereditarios mantienen su independencia a través de las generaciones y se distribuyen al azar en los descendientes. Esto quiere decir que en la segunda ley de Mendel, cada característica que se va a estudiar de un individuo es independiente la una de la otra y que una no depende de la otra para poder salir en cualquier individuo. Entonces, cada carácter que se va a estudiar se hace de una manera diferente, indistintamente el uno de la otra. Una vez estudiado lo que es la primera y la segunda ley de Mendel, estudiaremos entonces lo que es la teoría cromosómica de la herencia. Los factores hereditarios de Mendel, que hoy llamamos genes, contenían las características que definen a cada especie. Cabe preguntar entonces, ¿en qué se parece y en qué se diferencian los hombres de las mujeres de la especie humana? El sexo de una persona está determinado por los cromosomas sexuales, correspondientes a XX al sexo femenino y XY al sexo masculino. Así, dado que las células sexuales femeninas son X y X y que las células sexuales masculinas son X y Y, el sexo de un nuevo ser humano dependerá de los gametos que se unan. Cabe destacar que la teoría cromosómica de la herencia trata de explicar que toda característica que tengan los padres van a ser heredadas por los hijos, pero eso depende también del sexo de la persona que tiene esa característica a heredar. Ahí entonces se establece lo que es la teoría cromosómica de la herencia,
que el sexo juega un papel muy importante en la herencia, en la característica a heredar del padre a los hijos. El norteamericano Walter Sutton fue el primer científico en proponer la existencia de una asociación entre los factores hereditarios propuestos por Mendel y el comportamiento de los cromosomas. Realizó una serie de investigaciones que sentaron las bases de la teoría cromosómica. Estaba observando la meiosis en los espermatozoides del saltamonte y se sorprendió del paralelismo entre lo que estaba viendo y las leyes de Mendel. Los cromosomas formaban pares, como hacían los factores de Mendel. Los pares de cromosomas homólogos se separaban cuando los gametos se formaban y asimismo hacían los genes. Genes y cromosomas se unían de nuevo por pares en la descendencia. De acuerdo con estos paralelismos, Sutton y Boveri propusieron que los factores observados por Mendel se encontraban en los cromosomas, y así formuló su hipótesis. Los cromosomas se transmiten de progenitores a descendientes durante la mitosis y la meiosis. Sutton, simultáneamente con Boveri, propuso que la herencia mendeliana también controlaba a los cromosomas, donde estaba la información genética del individuo. Recordemos que los genes son unidades físicas localizadas en los cromosomas, que transmiten a la descendencia los rasgos hereditarios. De esto era lo que hablaba Mendel, aunque no conocía en realidad de qué se trataba. Sutton y Boveri lograron identificar que estas características de estos cromosomas se hallaban en los genes. El estudio de Sutton sentaba las bases de la teoría cromosómica, que posteriormente fue confirmada por las investigaciones de Thomas Morgan en sus investigaciones sobre la mosca de vinagre o la que llamamos Drosophila melanogaster. Morgan llegó a la conclusión de que los genes se encontraban en los cromosomas. Por tanto, aquellos que están localizados en el mismo cromosoma tienden a heredarse juntos y los denominó genes ligados. El estudio de la mosca de la fruta, iniciado por Thomas Morgan en el año 1910 en la Universidad de Columbia, proporcionó nuevos y valiosos datos para la teoría cromosómica de la herencia. Morgan cruzó ejemplares silvestres que poseen ojos rojos con ejemplares mutantes de ojos blancos. Al cruzar la hembra de ojos rojos con el macho de ojos blancos, obtuvo en la F1 moscas de ojos rojos. De aquí dedujo que el color rojo de los ojos es el carácter dominante y el blanco es el carácter recesivo. Cruzó machos y hembras de la F1 y obtuvo en la segunda generación filial, es decir, F2, la siguiente proporción. 3 de 4 de las moscas tenían ojos rojos y 1 de 4 ojos blancos, pero observó que todas las moscas de ojos blancos eran machos. Este carácter parecía, por consiguiente, ir asociado al sexo, razón por la cual lo consideró como el carácter ligado al sexo. Posteriormente, se estudiaron los cromosomas de la Drosophila melanogaster y se constató que poseían 4 pares de cromosomas, 3 pares iguales en los machos y en las hembras, llamados cromosomas autosomas, y un par de cromosomas diferentes llamados cromosomas sexuales. En la hembra, los cromosomas sexuales son rectos y alargados. Son los X, son los cromosomas X. Mientras que en el macho hay un cromosoma X y uno de forma de bastón, que es el cromosoma Y. Por lo tanto, los gametos a través de los cuales se transmiten los caracteres hereditarios presentan el siguiente fenotipo: XX para las hembras y XY para los machos. Todas estas investigaciones confirmaron la teoría cromosómica de la herencia, que podemos anunciar en los siguientes términos. Cada cromosoma contiene varios genes, los cuales se disponen linealmente a lo largo del cromosoma, ocupando cada uno un sitio denominado locus. La doctora Stevens, ella concluye en sus trabajos que el sexo de un individuo se define en el momento de la fecundación.
Ella dice que las células somáticas de las hembras tienen dos cromosomas sexuales que son X. Por consiguiente, la célula somática de las hembras son XX. Al ocurrir la gametogénesis, las hembras producen solamente un tipo de óvulo con un cromosoma sexual X. Por otra parte, las células somáticas de los machos tienen un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y. Por consiguiente, las células somáticas de los machos son XY. Al ocurrir la gametogénesis, los machos producen dos tipos de espermatozoides. La mitad tiene un cromosoma X y la otra mitad tiene un cromosoma Y. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide de tipo X, se produce un cigoto XX, que formará un ser de sexo femenino. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide Y, se producirá un cigoto XY, que formará un ser de sexo masculino. A lo largo de los estudios de Gregorio Mendel, siempre se estableció que los individuos podían tener carácter dominante o carácter recesivo, pero haciendo otros tipos de estudios podemos ver que no todo el tiempo existen individuos de carácter dominante y carácter recesivo. También podemos encontrar dominancia intermedia. En un cruce con dominancia intermedia, ninguno de los dos alelos domina al otro y el heterocigoto resultante presenta un fenotipo intermedio. A veces las dos características implicadas son dominantes y cuando esto sucede se expresa al mismo tiempo, originando un tercer genotipo intermedio entre los originales. En los cruces de dominancia incompleta o codominancia, para calcular el fenotipo hay que usar los resultados del cálculo del genotipo, pues al no existir carácter dominante y recesivo, cada genotipo corresponde a un fenotipo diferente. Esto nos quiere decir que no todo el tiempo puede existir un individuo dominante y un individuo recesivo, sino que a veces ese carácter dominante y ese carácter recesivo no aparece. Ninguno es dominante, ninguno es recesivo y hay un tercer carácter que es el carácter intermedio, lo que denominamos entonces dominancia intermedia o codominancia o dominancia incompleta. Existen entonces tres características. El que va a ser el dominante juega papel de dominante, el que juega el papel de intermedio y el que juega el papel de recesivo. Aquí tenemos un cruce para explicar lo que es la dominancia intermedia. El ejercicio dice, se realizó el cruce de una planta mirabilis de flores rojas con una de flores rosadas. ¿Cuál es la relación porcentual fenotípica y genotípica de la F1? Para los símbolos debemos estar conscientes de que esta es dominancia intermedia. Cuando es dominancia intermedia, no hay dominante, no es recesivo, pero tenemos claro que existe un carácter intermedio con una dominancia intermedia. Las flores rojas las podemos representar con dos R mayúsculas. Esto no quiere decir que las flores rojas son dominantes, simplemente que si la coloco con R mayúscula o la coloco con R minúsculas, siempre me va a dar los mismos resultados, porque aquí lo que importa es el carácter intermedio, no cambiarle la simbología al carácter intermedio. ¿Cuál es el carácter intermedio acá? El carácter intermedio son las flores rosadas. Las flores rosadas deben tener símbolo R mayúscula y R minúscula, porque como es intermedio lleva las dos R, y las flores blancas van a ser R minúscula. Como ahí me dicen que tengo que hacer un cruce o me piden hacer un cruce entre las flores rojas con las flores rosadas, entonces yo coloco el símbolo de flores rojas. El símbolo de flores rojas es RR. Coloco entonces P1, que quiere decir progenitores número 1. Coloco entonces las flores rojas que me dice el ejercicio que tengo que cruzar. Coloco R mayúscula por flores rosadas, que es R mayúscula, R minúscula. La F1, que vienen siendo los hijos o descendientes, hago un cuadro. En ese cuadro, en la parte superior, voy a colocar las R mayúsculas que representan a las flores rojas y de forma vertical voy a colocar las R mayúscula y R minúscula que representan las flores rosadas. Cuando hago el cruce, empiezo a cruzar
las R mayúsculas con las R mayúsculas y la R minúscula de la rosada. Es decir, voy a cruzar rojas con rosadas. El primer hijo aparece R mayúscula, R mayúscula. El segundo hijo, R mayúscula, R mayúscula. El tercer hijo será R mayúscula, R minúscula. Y el último hijo será R mayúscula, R minúscula. El genotipo entonces se tiene que hay dos iguales de R mayúscula, entonces se dice que hay 2 de 4 R mayúscula, y hay 2 iguales de R mayúscula, R minúscula. Coloco entonces que hay 2 de 4 R mayúscula, R minúscula. Recuerde que el genotipo es los símbolos que estamos utilizando en los descendientes. El fenotipo viene siendo la apariencia física, cómo son esas flores. Si las 2 de 4 son R mayúscula quiere decir que ellas son flores rojas. Entonces colocamos en el fenotipo que hay 2 de 4 flores rojas. Y si conseguimos en el genotipo que hay 2 de 4 R mayúscula, R minúscula, entonces se dice que hay 2 de 4 flores rosadas. La relación porcentual es que como la mitad salieron flores rojas y la mitad salieron flores rosadas, yo puedo colocar que en el genotipo el 50% está representado por R mayúscula y el 50% está representado por R mayúscula, R minúscula. En el fenotipo sería que hay un 50% de flores rojas y un 50% de flores rosadas. La primera evaluación que aparece en el plan de evaluación es una exposición sobre el tema, segunda ley de Mende, teoría cromosómica de la herencia. Debe investigar estas preguntas que aparecen acá, responder y hacer una exposición con ella. ¿En qué consiste la segunda ley de Mende? ¿En qué consiste la teoría cromosómica de la herencia? Explica la teoría cromosómica de la herencia de Sutton. Explica las conclusiones de Morgan sobre la herencia ligada al sexo. Explicas qué llevó a la doctora Stevens a concluir que el sexo de un nuevo ser se diferencia o se define en el momento de la fecundación. Y por último tiene un ejercicio que dice: un cultivador de flores tiene ejemplares de una especie de plantas que da flores rojas, blancas y rosadas. De otro jardín le regalaron una planta de flores blancas y quiere saber si esta es homocigota o es heterocigota en cuanto a ese color. Explica lo que debería ser para poder saber si es homocigota o heterocigota y realiza el cruce con que vas a demostrar tu explicación. Ahí se quiere una explicación, pero esa explicación debe de ir con un cruce para que tú puedas demostrar si esa rosa que le entregaron, esa planta de rosa de flores blancas, es homocigota o es heterocigota. Debes hacer el cruce respectivo para poder demostrar y indicar si es homocigota o es heterocigota. La exposición debe ir acompañada con un mapa mental referente al tema. En el aula virtual está un documento donde se especifica cómo se realiza un mapa mental, cuáles son los elementos que se van a evaluar de este mapa mental y todo lo que se va a evaluar de la exposición y cuánto vale cada cosa que se va a tomar en cuenta allí. Entonces revisen su aula virtual para que tengan conocimiento de qué es lo que se va a evaluar y qué es lo que debe de hacer, y prepárese y a la fecha indicada según el plan de evaluación que ya está en el aula virtual también, usted pueda prepararse, hacer su exposición y enviarme su exposición a la brevedad posible en el tiempo establecido en el plan de evaluación. ¿Cómo va a enviar esa exposición? Bueno, para usted va a realizar su exposición. Una vez que usted realiza su exposición, que se grabe su mapa mental en la parte posterior, allí usted va a explicar todo el contenido utilizando su mapa mental para hacer la explicación de dicho contenido. Una vez que termine su grabación, usted entonces sube eso a YouTube o a cualquier página en internet y me envía el link a la aula virtual para yo revisar su exposición. Bueno, mucha suerte, espero que podamos concluir este tercer laxo con éxito.